En este vídeo voy a explicar la solución del ejercicio 13 del libro. En ese ejercicio se nos plantean dos variables aleatorias, x e y, que tienen una distribución conjunta que se nos da en forma de todas las probabilidades posibles para los valores de x e y conjuntamente. Por ejemplo, la probabilidad de que x valga 0 y a la vez y valga 0 es 0,2. La probabilidad de que x valga 0 y valga 2, 0,3, etc. Bien, pues esto, por facilidad, podríamos empezar dibujándolo en forma de tabla. Entonces, bueno, pues, podemos comprobar que efectivamente hay, según el enunciado, hay tres posibles valores de x que son 0, 1 y 2, que se combinan con 3 de y que son 0, 1 y 2 también. Y lo que da el enunciado son todas las probabilidades posibles. Lo que nos pregunta es el apartado A, encontrar la función de masa de probabilidad de la suma de las dos variables, o sea, de una hipotética variable z nueva, que es la suma de x más y. El apartado B, la función de masa de probabilidad de una variable u, que sea la resta de las dos, y el apartado C, la función de masa de probabilidad de la variable v, que sería el producto de las dos. Y hasta ahí llega lo que nos pide en el libro. Le he añadido también como apartados calcular la esperanza de la variable x, de la variable y, de z, de u, de v. Y también un último apartado para calcular la probabilidad de que x más y, es decir, la variable z, sea mayor o igual que 2. Para el primer apartado, que nos pide encontrar la función de masa de probabilidad de z igual a x más y de una variable z, lo único que tenemos que plantearnos es los posibles valores de esa nueva variable z, que es la suma de x más y. Como ya hemos visto que x va de 0 a 2 y y va de 0 a 2, el valor mínimo de z es 0, cuando x e y valen 0, y el máximo es cuando x e y valgan 2. Por tanto, el valor máximo 2. Esta z entonces puede valer 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué consiste la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria? Pues ya sabemos que no es más que la lista, la colección de todas las probabilidades de todos sus posibles valores. Entonces sería, nos están pidiendo la probabilidad de que z valga 0, 1, 2, 3 y 4, que son los posibles valores. Le pongo siempre el subíndice z, porque como aquí ya estamos manejando varias variables, x, y, z, para saber cuando ponemos la p, esa p a qué se refiere. Porque si pongo p de un valor, no sé, vemos si es a una variable z, la variable x, la variable y, entonces así queda claro que p subíndice z y el valor 0 es el valor 0, es la probabilidad de que la variable que ponemos como subíndice z tenga el valor que ponemos entre paréntesis, 0. Bueno, pues como es la suma, pues es la probabilidad de que la variable valga 0, será las probabilidades de todos los casos en los que x e y tengan valores que sumen 0. Solo es un caso, ¿no?, que es cuando los dos sean 0. Así que si ya hemos rellenado la tabla de las probabilidades conjuntas de x e y, pues sería ir a la casilla donde se cruzan 0 y 0, 0,2. Bueno, esto también estaba en el enunciado, pero lo más fácil es tenerlo organizado en forma de tabla para que se nos sea más cómodo encontrar. Bien, pues la probabilidad de que sea 1 z, es decir, que x más y sea 1, pues en ese caso hay que buscar los casos de valores x e y que sumen 1. Pues sería cuando x vale 0 y y vale 1, suma 1. 0 más 1, 1. O cuando x vale 1 y vale 0. Bueno, serían esos dos casos. Exactamente, pues seguimos a las casillas de esos dos casos, que los dos son 0 y 0. Pues la probabilidad 0. No hay ninguna probabilidad de que z, o sea, x más y sea 0. Bien, la probabilidad, o sea, de que x más y sea 1. La probabilidad de que sea 2, la suma, hay que ver todos los casos en los que x y suman 2. Por ejemplo, cuando x vale 0 y y vale 2, pues 0 más 2, 2, es un caso. Cuando x vale 2 y vale 0, también 2 más 0, 2. O cuando las 2 valen 1. Si las 2 vale 1, 1 más 1 es 2, con lo cual también, en ese caso, la suma es 2. Así que son tres casos. ¿Y las probabilidades dónde están? Pues en la tabla. Tenemos que x valga 0 y y valga 2, 0 es 0,3. Que x valga 2 e y valga 0 es este cruce, 0,3. Y que las 2 valgan 1 es el cruce de 1 y 1, 0,1. Se sumarían los 3 y da 0,7. La probabilidad de que z valga 3, es decir, que la suma de x más y sea 3, pues serían todos los casos en los que la suma de 3, que sería solo cuando x vale 1 y vale 2, 2 más 1, 3, o lo contrario, cuando x valga 2 y valga 1, 2 más 1, 3 también. Pues si vamos a la tabla, probabilidad de que x1
y 2 es 0, es la casilla del 0. Y la probabilidad de que x valga 2 y 1 en la casilla pone 0, así que no hay ninguna probabilidad de que sumen 3. Y la probabilidad de que valga en la suma 4, sí, la probabilidad de que z valga 4, solo hay un caso, que es cuando tanto x como y valgan 2. Si vamos a la tabla, ese sería el caso de la casilla 0,1. Bueno, cuando nos piden la función de masa de probabilidad de una variable, nunca está de más comprobar que la suma de todas las probabilidades es 1, que es algo que tiene que cumplirse siempre. Aquí lo hacemos, 0,2 más 0, más 0,7, 0,9, más 0, 0,9 y más 0,1, 1. Por tanto, se cumple, así que es correcto, porque la distribución de probabilidad siempre tiene que dar la suma de las probabilidades 1. El siguiente apartado se resolvería igual que el anterior, solo que aquí cambia la operación. En lugar de ser x más y, lo que nos están preguntando es la probabilidad de una variable hipotética que sea la resta, que sea x menos y. Aquí el rango de esta variable, los posibles valores, cambian con respecto al anterior porque había que sumar. Aquí hay que ver todas las posibilidades de valores de x e y ir viendo cuál es el mínimo de la resta y el máximo. Si x vale 0, que es un valor mínimo, y y vale 2, la resta es menos 2. No hay ningún otro caso que sea más pequeño el valor de la resta, así que el mínimo es menos 2. ¿Puede ocurrir que sea menos 1? Pues si x vale 0 e y vale 1, 0 menos 1 es menos 1. Y si x vale 1 y vale 2, 1 menos 2 también es menos 1. O sea, existen casos en los que la resta puede ser menos 1. ¿Puede ser 0 la resta? Sí, cuando los dos sean iguales. Si y vale 1 y x vale 1, 1 menos 1, 0. Y puede ser 1 si x vale 2 e y vale 1, la resta es 1, con lo cual otro posible valor es 1. Y el último valor de la resta posible es que x tenga su máximo valor que es 2 y el mínimo que es 0. 2 menos 0, 2. Es decir, que aunque probemos otros, ya se puede comprobar que no hay otras posibilidades. O sea, que los únicos 5 valores de la resta de x e y, sabiendo que x vale 0, 1, 2 y y 0, 1, 2, son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Pues hay que proceder como en el caso anterior. Hay que ir calculando todas las probabilidades de la variable, que es la resta, todos los valores, las probabilidades de los valores posibles. Entonces, empezando por el menos 2. La probabilidad de que sea menos 2 es cuando x vale 0 e y vale 2. En la tabla, ese caso sería x vale 0 y vale 2, pues sería 0,3. El caso de que la variable resta sea menos 1, pues sería cuando x valga 0 y vale 1, 0 menos 1 es menos 1. Cuando x vale 1 y vale 2, 1 menos 2 menos 1. Si vamos a la tabla, en esos dos casos, 0, 1 es 0 y la probabilidad cuando x vale 1 e y vale 2 también es 0. Así que es 0 más 0, 0. No hay posibilidad de que u sea menos 1 nunca. La probabilidad de que sea 0 la resta, pues cuando las dos variables sean iguales, es decir, cuando valgan 0, 0, o 1, 1, o 2, 2. La probabilidad de 0, 0 es 0,2. La probabilidad de 1 y 1 es 0,1. Y la probabilidad de que las dos valgan 2 sería la casilla donde está el cruce 0,1. Se suman los 3 y da 0,4. La probabilidad de que la resta sea 1 sería el caso de que x valga 1 y valga 0, porque 1 menos 0 es 1, o que x valga 2 y valga 1. 2 menos 1, 1 también. Ponemos a la tabla, cuando x vale 1 e y vale 0, la casilla es 0, o sea que no hay probabilidad. Y cuando x vale 2 y vale 1, también es 0, así que es 0. Y el último caso, cuando la variable vale 2, ¿cuál es la probabilidad de que valga 2? La resta. Pues es solamente el caso de que x valga 2 y valga 0. 2 menos 0 es 2. No hay ningún otro caso posible. Bueno, pues 2, 0, 0,3 la casilla. Como hicimos antes, aquí para comprobar que no nos hemos equivocado, lo mejor es sumar todas las probabilidades para la nueva variable u y nos sale 0,3 más 0,4 es 0,7 más 0,3, 1. Con lo cual es correcto porque la suma debe ser siempre 1. En el siguiente apartado se pide la función de masa de probabilidad del producto de las dos variables x e y. Es decir, de una nueva variable que se llama v, que es el producto de x por y. ¿Cuál es el rango de esa variable? Bueno, pues hay que verlo como en los casos anteriores. A ver, con todas las combinaciones posibles de x y, qué valores puede tener esta variable que es el producto.
Pues si x y fueran 0 las dos, 0 por 0 es 0. Si una de las dos es 1 y la otra es 1, pues es 1. 1 por 1, 1. Si x vale 1 y vale 2, 1 por 2 es 2. Y si x vale 2 y vale 1 es 2 también. O sea, 2 también es un posible valor de la variable v. Y el último valor posible es 4, porque es cuando x valga 2 y valga 2, que son los máximos valores, 2 por 2, 4. Lo que nunca se da el caso es que v valga 3. Es decir, que nunca, por mucho que intentemos combinar los valores de x 0, 1, 2 y los valores de y 0, 1, 2, nunca el producto de esos valores puede ser 3. O sea que el rango de v es 0, 1, 2 y 4. Por tanto, la función de masa de probabilidad se reduce a 4 probabilidades. A la de 0, la de 1, 2 y 4. No hay probabilidad de que valga 3, así que esa no hay que calcularla. Pues la probabilidad de que el producto sea 0, pues son todos los casos en los que da 0. Aquí son bastantes porque es cuando x y valga 0 o cuando uno de los dos valga 0. Y en ese caso, cuando x valga 0 y valga 1, cuando x valga 0 y valga 2, también da 0 el producto. Pero también cuando y valga 0 y x valga lo que sea. O sea, cuando y valga 0 y x valga 1, también es un caso de que el producto es 0. Y el último sería de que x valga 2 y valga 0, también da 0. Entonces habría que sumar estas 5 probabilidades. Buscando en la tabla, la de 0, 0 es 0,2, la de que x valga 0 e y valga 1 es 0, sumaría 0. Tercera sería cuando x vale 1 e y vale 0, x1 y, perdón, cuando, no, tercer caso es cuando x vale 0 e y vale 2, x vale 0 y vale 2 es 0,3, pues 0,3. El caso de que x valga 1 y 0, 1, 0 es 0. Y el último, que x valga 2 aquí abajo y valga 0 es 0,3 también. Sumamos todo, 0,8. La probabilidad de que la variable producto valga 1 solo es un caso, cuando las dos variables x y y valgan 1. Entonces, si vamos a la tabla, 1 es 0,1. La probabilidad de que valga 2 el producto es cuando cuando x vale 1 y y vale 2, o cuando y vale 2 y x, cuando x vale 2 e y vale 1. Vamos a la tabla y en esos dos casos la probabilidad es 0 y 0. Y el último caso cuando los dos valgan 2, porque es la variable v, el producto sea 4, solo se da cuando x e y valgan 2. Vamos a la tabla y donde se cruzan 2 y 2 es 0,1. Pues ya está, lo único que para confirmar vamos a sumar las 4 probabilidades para confirmar que es 1. Pues 0,8 más 0,1 es 0,9, más 0,1 es 1. O sea que está bien hecho porque la suma de todas las probabilidades de esta variable v es 1. Los siguientes apartados no están en el libro, pero vamos a resolverlos. El apartado D nos pide encontrar la esperanza de la variable x. Están preguntándonos por la esperanza marginal, digamos, la variable x sin tener en cuenta la variable y. Entonces lo que tenemos que aplicar es la fórmula de cálculo de la esperanza, que es todos los valores posibles de la variable por la probabilidad de esa variable. La probabilidad de esa variable se entiende que es la probabilidad marginal, solo de x sin tener en cuenta y. ¿Cómo se puede calcular la probabilidad marginal de x para todos los valores de x? Lo más fácil, si ya hemos hecho la tabla con todos los cruces de x e y, es simplemente sumar los valores de cada fila de x. O sea, la probabilidad de que x valga 0 es la suma de todas las casillas en las que y valga cualquier valor siempre que x valga 0. 0,2 más 0 más 0,3, 0,5. La probabilidad de que x valga 0 es 0,5. La probabilidad de que x valga 1 es la suma de las casillas en las que estaban las probabilidades conjuntas de que x valga 1 e y valga cualquier cosa, cualquiera de sus valores. La suma es 0,1. Y la probabilidad de que x valga 2 sería la suma de todas las casillas de la fila de x2, que es 0,4. Podemos confirmar que efectivamente la suma de los posibles, de esas probabilidades de todos los posibles valores de x tiene que dar 1, como siempre. La función de masa de probabilidad 0,5 más 0,1 es 0,6 más 0,4, 1. Efectivamente está bien, la suma es 1. Bueno, pues una vez que tenemos ya esas probabilidades, la esperanza de x
es cada valor de x, 0 por su probabilidad, la probabilidad de 0 es 0,5, más 1, que es otro posible valor de variable x, por la probabilidad de que valga 1, que es 0,1, más 2, valor 2 de x, por la probabilidad de que valga 2, que es 0,4. Total, 0, la esperanza entonces de x es 0,9. El apartado E es lo mismo, pero para la variable y, la esperanza de y. Para ello necesitamos las probabilidades marginales de y, es la probabilidad de la variable y sin tener en cuenta la variable x. Entonces esto lo podemos tener en la tabla añadiendo una fila. Para ello solo tenemos que sumar todas las filas para todas las casillas en las que está la columna 0, o sea, de y vale a 0, y cualquier valor que tenga x. O sea, la probabilidad de que y valga 0 es la suma de la probabilidad de que y valga 0 cuando x vale 0, o que valga 0 cuando y vale 1, o que valga 0 cuando y vale 2. Sumamos 0,5. La probabilidad de que y valga 1 es la suma de la columna y igual a 1, 0,1. Y la probabilidad de que y valga 2, la suma de todas las celdas de la columna y igual a 2. Para confirmar que está bien, si sumamos las probabilidades de y, 0,5, 0,1, 0,4 da 1, lo cual es correcto porque siempre tiene que dar 1. Así que la esperanza no hay más que sustituir el valor 0 de y por la probabilidad de que valga 0, que es 0,5, más el valor 1 de y por su probabilidad, 0,1, más el valor 2 de y por su probabilidad, 0,4, total 0,9. La esperanza de y es 0,9. Si nos preguntase en el apartado F la esperanza de la variable aquella que vimos antes su distribución de probabilidad, que era la suma de x más y, tenemos opciones de hacerlo. La más sencilla, como ya tenemos la esperanza de x y la esperanza de y, hay que recordar que la esperanza de la suma de dos variables es la suma de las esperanzas. Por tanto, la esperanza de z, que es la suma de x más y, es lo mismo que la suma de la esperanza de x más la esperanza de y. 0,9, 0,9, 1,8. Hay otra opción, sin aplicar esa propiedad que sabemos de la suma de la esperanza de la suma, que es directamente haciendo el cálculo con las probabilidades de z que ya teníamos del apartado primero del ejercicio. En aquel apartado calculamos la función de masa de probabilidad de z, de la variable suma, que era pues la probabilidad de que z fuera 0 era 0,2, etc. Teníamos los 5 posibles valores de z y sus probabilidades, que sumadas dan 1. Bien, pues la esperanza, cada valor de z, pues la probabilidad de ese valor. Pues el primero, 0, valor 0 por la probabilidad de 0, 0,2, más el valor 1 por la probabilidad de 1, que es 0. Y así hasta el último valor, que es 4, por la probabilidad de que valga 4, que es, según esta tabla, 0,1. Hacemos la suma y da 1,8. O sea, da lo mismo haciéndolo usando cualquiera de las dos opciones. En el apartado G se nos pide la esperanza de la variable u, aquella que era la resta de x menos y. Bueno, pues haría como el caso de la suma, solo que en este hay que utilizar, bueno, como siempre, podemos aplicar la propiedad de que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Una resta no deja de ser una suma de un valor más el otro cambiado el signo. Entonces también se cumple esa propiedad. La esperanza de la diferencia de dos variables es la diferencia de las esperanzas. Como sabemos que las esperanzas de x e y ya las habíamos calculado, era 0,9, pues la esperanza de u es 0. La otra opción es directamente calcular la esperanza de la variable u multiplicando, por el método tradicional, multiplicando cada valor de u por la probabilidad de ese valor. Como ya calculamos eso en un apartado anterior, pues ya tenemos todas las probabilidades de u. Pues sería ir multiplicando el primer valor, menos 2, por la probabilidad de menos 2, que es 0,3, más el segundo valor, menos 1, por la probabilidad de menos 1, que es 0, y así hasta 2 por la probabilidad de que u valga 2, que es 0,3. Sumamos todo y da 0, también como en el caso anterior. El siguiente apartado H nos pregunta la esperanza de la variable que era el producto de x por y. Aquí hay que tener cuidado porque la opción 1 no es posible, ¿no? Porque no se cumple. Bueno, primero, para poder aplicar esa opción, es decir, que la esperanza sea de una variable que es el producto de 2, sea el producto de las esperanzas de cada una, solo se cumplía si las dos variables son independientes. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar para aplicar esa propiedad es si son independientes. Y ya sabemos que para que dos variables sean independientes se tiene que cumplir que la probabilidad conjunta
para cualquier valor de x e y tiene que ser igual a la probabilidad de que x tenga ese valor por el producto de la probabilidad de que y tenga ese valor. Bueno, pues vamos a comprobar que no lo son, porque la probabilidad conjunta de x00, que lo teníamos en una tabla anterior, era 0,2. Y si multiplicamos la probabilidad de que x valga 0, que es 0,5, por el que y valga 0, que es 0,5, es 0,25, no coinciden. Y al no coincidir, quiere decir que las dos variables no son independientes y entonces no se puede aplicar esta propiedad y no se puede calcular la esperanza como el producto de las esperanzas. Así que la opción 1 no es posible. Hay que hacerlo por el método tradicional. Entonces, como tenemos ya de un apartado anterior calculadas las probabilidades de la variable v, que era el producto de x por y, que te podía tener como valores 0, 1, 2 o 4, pues es tan sencillo como calcular la esperanza. Era, recordemos, multiplicar cada valor por la probabilidad de ese valor. 0 por 0,8, el valor 1, 1 por 0,1, 2 por 0, más 4 por 0,1. Total 0,5. La esperanza del producto de las dos variables x e y es 0,5. En el último apartado nos preguntan por la probabilidad de que la suma de las variables x e y sea mayor o igual que 2. Ya hemos visto en un apartado anterior que había una variable z que era la suma de x más y. Entonces lo que nos están preguntando es la probabilidad de que esa variable z sea mayor o igual que 2. Si nos fijamos en el gráfico, la probabilidad de que sea mayor o igual que 2, como z solo podía tener valores 0, 1, 2, 3 y 4, en realidad nos están pidiendo la suma de la probabilidad de que sea 2, 3 y 4, porque no hay más posibles valores mayores o iguales que 2. Bien, pues es la suma de la barra del tamaño de la barra del 2, del 3, que es 0, porque la probabilidad de 3 sea 0, más la del 4. Eso lo tenemos en la tabla. La probabilidad de que sea 2 era 0,7, que es justo el tamaño de la barra, o sea, es el punto donde está, 0,7. El valor de la función p para el valor 2 es 0,7. Más la probabilidad de 3, que es 0, más la probabilidad de 4, que es 0,1. Este punto aquí, 0,1. Sumamos los 3 y es 0,8. Con lo cual, la probabilidad de que la suma de x más y sea mayor o igual que 2 es 0,8.